Bueno, chicos, ya casi estamos terminando lo que es los contenidos de los módulos. Me parece que este es el último tema. Así que bueno, hemos hecho todo un recorrido durante este cuatrimestre sobre la materia. Materia que es interesante porque, bueno, evidentemente a uno lo pone o lo sitúa más en la realidad de cómo es eh, organizar una empresa, que si bien todo tiene que ver con las ganas que uno tenga, esas ganas también hay que acompañarla con algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Si es que quiere que esa empresa tenga medianamente un final acorde, por lo menos positivo. Ustedes saben que estas cuestiones no son eternas, pero bueno, en el momento, por lo menos durante el momento en que duran, las empresas sacar el mejor beneficio posible. Y bueno, ese beneficio precisamente se saca a partir, ya les digo, no solo del empuje, el objetivo, las ganas, sino también con otros elementos que van anexados a esto de organizar y administrar una empresa. Bueno, en este tema es un tema bastante odioso, sobre todo para aquellos que tienen empresa, ¿no? O por lo menos que tienen su pyme y tiene que ver con los impuestos. ¿Está? No todos, algunos. Ustedes sepan que acá, Argentina, dicho por los mismos empresarios, yo no lo soy, yo creo que nunca podría ser empresario. Hay que tener un cierto feeling, ciertas condiciones innatas para tener una empresa que yo considero que no lo tengo, que nunca podría tenerlo. Pero bueno, más allá de eso, a la escucha de gente conocida que tiene micros emprendimientos, eh, hablan con respecto a estos de los impuestos y lo que pasa en Argentina con respecto a los impuestos. No pasa nada, Ana. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que bienvenida. Entonces, hay que tener presente que por propias palabras de esta gente, en Argentina la carga impositiva que tienen las empresas es bastante poderosa. Que bueno, que más de uno históricamente, se han planteado esta situación de continuar, como dicen, invirtiendo en el país o irse a otro lugar donde la carga impositiva sea menor. Obvio que esas son decisiones y que están amparadas no sé, a la proyección que tiene uno dentro de lo que es la empresa. Ustedes piensen que los impuestos que impactan en las empresas en realidad son una manera de solventar los gastos del Estado. Y hay una relación directa en todo esto, ¿no? Querer uno tiene que pensar lo siguiente, ¿para qué está el Estado? El Estado precisamente está para acudir ante determinadas situaciones amerite en función de su capacidad de poder ayudar, cooperar en situaciones que no se pueden sostener por sí solas. El tema es que, bueno, a veces hay estados, y esto se da mucho en Sudamérica, ¿no? Esto se da mucho en Sudamérica, en donde el Estado empieza a cumplir un rol demasiado abarcativo, ¿está? Entonces es como que se empieza a inflar ese estado se empieza a agrandar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y evidentemente hay que sostenerlo. Y la única manera de sostenerlo es a través de impuestos.
Y bueno, a partir de eso es cuando se empiezan a generar impuestos, ¿no? Impuestos de acá, impuestos de allá, impuestos de donde se pueda sacar un impuesto. ¿Está bien? ¿Está mal? Y no sé. Yo siempre digo, mientras sea eficiente, por ahí no estaría mal. Hay que medir la eficiencia del Estado en ese sentido, ¿está? Porque convengamos que Argentina como Estado, el Estado es deficiente, es decir, es tanta la cantidad de dinero que necesita manejar que no le queda otro recurso que este, tener más capacidad imponible. Pero bueno, eso también juega en contra de todas las industrias y todos los procesos productivos que hay en el país. ¿Tá? Eh, no sé si, bueno, sí, se acuerdan, porque hace poquito, cuando pusieron el impuesto a las ganancias al sueldo, ¿no? Una persona que trabaja, digamos que si gana su dinero, lo gana en función de su capacidad, su esfuerzo, y bueno, de cómo está conveniado la cantidad de dinero que tiene que pagar. Y ante una necesidad económica del Estado, bueno, creó ese impuesto a las ganancias para el sueldo. ¿Es justo? ¿No es justo? Y no lo sé, porque uno tiene que ver también eso que recauda el Estado, a dónde va. Si va porque tiene que solucionar, o si, o si va porque hay una emergencia que amerita ese impuesto, bueno, está bien. El problema es que a veces, esas situaciones no ocurren. Y bueno, es entrar en un terreno en donde se mezclan muchas cuestiones y que, bueno, si uno empieza a plantearse todo esto, digamos, se pueden escribir millones, 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 millones de páginas de por qué Argentina siempre estaba en esa situación, ¿no? Es como que nunca quisiera salir. Sabe cuál es la situación, sabe cuál es, digamos, la causa de, pero no quiere salir. Evidentemente, da a pensar que al no querer salir hay una cuestión de fondo de parte de los actores políticos que es mucho más beneficioso que mantener un Estado relativamente sano. Yo siempre fui de la teoría que, bueno, la política en realidad es una herramienta, no es un fin. Uno cuando participa en política es porque busca determinados aspectos en relación al bien común de la sociedad donde vive. Y acá en Argentina pareciera que se confunde eso, ¿por qué? Porque pareciera que la política es un trabajo, pero un trabajo como si fuera un trabajo del Estado, ¿no? Como que si uno va a buscar trabajo, y bueno, ¿de qué querés trabajar? Y quisiera trabajar de político. ¿Y dentro de qué área? Y me gustaría trabajar de diputado, o de senador, o de concejal, o de asesor. Y realmente no es así. Y esto es histórico, ¿eh? No es que surgió ahora, esto es histórico, porque cuando yo era chico, una de las conversaciones comunes cuando se hablaba de las cuestiones de trabajo era que ojalá consigas un trabajo en el Estado porque no te echan más. Y es real, ¿no? Ustedes fíjense entonces cómo esta situación del Estado, mucho más en cuanto a las funciones, ¿no? Sino que para mantener ese tipo de estructura, y evidentemente hay que tener con qué. Y ese con qué precisamente es esto de esta capacidad recaudatoria o esa necesidad de recaudar que el Estado tiene, por lo menos el Estado argentino. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente plaquita. Para que tengamos en cuenta, hoy por hoy está la palabra fantasma, ¿no? O el cuco, la FIP. Dice, cuando te cae la FIP, fíjate bien que tengas bien los papelitos, porque si no, te buscan la vuelta para meterte en algún problema. Y digamos que
A ver, la AFIP es un ente recaudatorio y por ende va a buscar que todo tu ejercicio comercial esté más o menos acorde a las normativas, a las pautas, a la reglamentación, a las leyes, como para no tener ningún tipo de inconveniente. Esta FIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, digamos que aglutina a otros cuerpos recaudadores que antiguamente figuraban por manera separada. Por ejemplo, la Dirección General Impositiva, la famosa DGI, cuando te caía la DGI con el tanquecito, era porque había un problema serio. La Administración Nacional de Aduanas, que es importante porque, bueno, ustedes piensen que la Administración Nacional de Aduanas es la que maneja todo el comercio internacional del país. Lo que ingresa y lo que egresa en cuanto a mercadería del país. Y toda esa mercadería, de alguna manera, tiene que tener algún tributo para que esté dentro de la circulación comercial acá en Argentina. Y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Otra cosa muy importante, ¿está? Porque, bueno, el Estado, por ejemplo, una de las cosas que tiene que proveer es la seguridad social. La salud, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, ¿está bien? Lo tiene que garantizar en ese sentido. Cuando no se puede por un lugar, el Estado tiene que estar presente para garantizar. Miro de costado, como hace la nata, ¿no? Cuando mira para el costado, y acá en Argentina, ¿qué pasa? Y bueno, qué sé yo. Uno tiene que pensar lo siguiente, ¿no? Hay teoría, hay teoría y hay realidad. A veces la realidad concuerda con la teoría y a veces no. Uno después, dentro de su moral y su ética, puede aplicar la teoría para acercarse a un ideal. ¿Tá? Lo que pasa es que, bueno, en el transcurso pasan tantas cosas, que a veces uno arranca con su ideal y termina siendo todo lo contrario. Pero bueno, así son las cosas. Por lo pronto, en este bendito país, son así. Bueno, estos tres grupos, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Aduanas, Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, están todos nucleados en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP. ¿Está? Y es el que precisamente, este ente, la FIP, es el que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudar los recursos para la seguridad social. Vaya importancia, ¿no? En cuanto a la recaudación que obtiene. Porque después está otra cuestión. El Estado tiene injerencia y es precisamente todo aquello que recauda, cómo lo distribuye. ¿Está? Y esa redistribución también tiene que ver con, a veces, necesidades dadas. ¿Está? Ustedes, mire, esta pandemia en realidad puso sobre blanco sobre negro de muchas situaciones en las cuales el Estado puede actuar eficientemente cuando se corre o se aleja un poco de estas internas partidarias, que es más lo que obstruyen que es lo que facilita. Y bueno, esta pandemia dejó bien en claro que el déficit que nosotros tenemos dentro de lo que es la seguridad social en cuanto a la salud. El sistema de salud argentino es bastante precario. O sea, no tiene la suficiente fuerza ni capacidad como para sostener una situación tan grave como esto de la pandemia. Inteligentemente, la política del gobierno optó por, bueno, esto de la cuarentena, que es como ir, ¿vieron cuando se viene la inundación? ¿No? Y uno lo único que tiene es poner bolsas de arena y cada vez más bolsas de arena para que trate de que entre la menor cantidad de agua posible. Y bueno, acá podríamos decir que estamos poniendo bolsas de arena para tratar de que no nos inunde el virus, porque sabemos que de otra manera no lo podemos frenar, no lo podemos frenar, porque es con la realidad que cuenta el país. Entonces, a partir de ahí, el Estado, digamos que tomó una situación razonable.
Pero por contrapartida está lo otro, lo económico, porque un país también se sostiene sobre la política económica, porque la economía es la que precisamente hace que un país pueda moverse y en el movimiento ir avanzando. Y acá Argentina también está en una situación crítica. Ahora, todo esto sucedió porque se nos ocurrió a nosotros, ¿no? A la gente que trabaja, a la ciudadanía. Y evidentemente no, evidentemente esto es un arrastre, de políticas de años y años y años y años y años de política. Y bueno, que ahora la pandemia, digamos, puso muy por encima, muy por arriba, todas estas dificultades que nosotros tenemos. ¿Está? Bueno, como dice el refrán, nunca hay mal que por bien no venga. Puede ser que esta situación o este cuello de botella por la cual estamos atravesando haga que, bueno, haya más reflexión en cuanto a estas situaciones y que por ahí ya la política empiece a dejar de ser un trabajo, sino que sea más bien una manera de acercarse a las necesidades del ciudadano común, de la ciudadanía, y a través de la política poder mejorar los recursos, cuestión de que todo el mundo viva medianamente bien. Eso, sí, un poco pasa por eso, Ana, ¿no? Ana dice amor a la patria. Un poco pasa por eso. Cuando uno tiene identificación con algo, siempre va a tener o sea, ante determinadas circunstancias va a redoblar esfuerzo, ¿está bien? Cuando uno se siente identificado por algo. Pero bueno, eh, esa identificación hay que trabajarla, ¿sí? Hay que trabajarla. Y acá se trabajó mucho por desidentificarla, ¿no? Cuestión de que esta cuestiones de la soberanía, como está tan emparentado con, bueno, es entrar otra vez en este, digamos, en este círculo que parece que nunca va a acabar de los civiles y militares, porque si los militares hablan de soberanía, la palabra soberanía es como cuco y que, bueno, son esas cuestiones que yo calculo que con el tiempo se van a tener que ir diluyendo, ¿no? Es como, esto como dicen en la genética, cuando en el organismo hay algún órgano que ya no sirve, con el tiempo tiende a desaparecer, ¿no? Como es la muela del juicio, como es el apéndice, o sea, son organismos que ya sus funciones cada vez son tan mínimas en el organismo que va a llegar un momento que van a tender a desaparecer. Y bueno, y eso es lo que va a suceder. Sí, sí, se puede decir que sí. O sea, el ser individualista es algo que, bueno, uno tampoco lo puede, digamos, correr de la visión porque partamos que nosotros somos individuos, ¿no? Es decir, al ser individuos tenemos esta, no digo vocación, pero esta tendencia al individualismo. Los norteamericanos tienen una frase que dice, si yo estoy bien, está todo bien, ¿no? Como para decir hasta qué punto Estados Unidos maneja el individualismo. Pero bueno, ese individualismo tampoco tiene que tapar esto del bien común, porque en definitiva nosotros no vivimos solos, aislados, compartimos con un vecino, con quien nosotros, ¿no? Estamos en estos momentos compartiendo. Es decir, como sociedad tenemos estos vínculos que se van generando. Entonces, ser individuales es parte de casi, digamos, de la esencia del ser humano, pero también esa individualidad está, digamos, eh, cubierta, cubierta por esta tendencia también del ser humano de ser un ser gregario, de vivir en comunidad. Y para vivir en comunidad, evidentemente, el individualismo tiene que, digamos, ceder o por lo menos adaptarse a determinadas normas. Sí, es real, es así, Ana. Ana dice que el Estado debe velar por el bien común y el resto lo hacemos cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Sí, lógico, evidentemente uno hace dentro de sus posibilidades. Eh,
no va a ser mucho más allá de lo que no puede. ¿Está? El tema es que dentro de lo que uno puede, tiene que pensar que está dentro de un sistema y ese sistema está normatizado, reglamentado y tiene que ver con esto de la convivencia. Más allá que por encima está el Estado bregando o buscando estas situaciones de bien común. Pero bueno, yo siempre digo, las palabras suenan todo tan lindo, después en las prácticas a veces se complica este tema. Vamos a la próxima plaquita. Bueno, impuesto a las ganancias. Este es un impuesto realmente interesante, ¿no? Primero hay que interpretar qué es ganancia. Uno, desde el conocimiento común y llano, ¿no? O sea, sin ese pensamiento macroeconómico, ni tampoco sesudo de contador. ¿Qué es ganancia para uno? ¿Qué les parece? ¿Qué les sugiere esto de ganancia? ¿Alguien se anima? Bueno, podemos entender que ganancia es obtener algo de algo, ¿no? Es decir, yo de algo en particular obtengo un beneficio que a mí, digamos, me sirve, ¿está? Desde el común, desde el común, ¿está? Bueno, lo que pasa es que dentro de lo que es la economía, la ganancia tiene un concepto mucho más puntual, ¿está? Entonces, en la economía plantean la ganancia como un rendimiento, una renta, un enriquecimiento dentro de un periodo de tiempo, de un periodo de tiempo, y con cierta constancia, ¿no? O sea, que es casi una cuestión constante. Y que la fuente que produce esa ganancia esté habilitada, porque yo puedo obtener ganancias de la venta de estupefacientes. Pero bueno, digamos que si bien obtengo ganancia, eso yo no voy a pagar un impuesto sobre eso. ¿Se entiende? Entonces, dentro de lo que es el concepto económico, la ganancia es cuando uno obtiene una renta, un rendimiento, un enriquecimiento de algo en un periodo de tiempo, y que bueno, y que esa ganancia que obtiene eh, está dentro de un marco habilitado y legal. Profesor, ¿y por qué en muchos casos, como dijiste antes, el salario se considera una ganancia? Un salario mensual de un trabajador en relación de dependencia. Eso me parece medio tirado de los pelos. Es que en realidad esto tiene que ver precisamente cuando el Estado no sabe más de dónde sacar dinero como para mantenerse. Es decir, el empleado trabaja y su ganancia es precisamente el sueldo. Es una contraprestación, ¿tá? Yo por hacer determinada actividad, evidentemente, a mí me van a dar compensación, dinero, que es lo que yo gano, que es lo que yo gano en función del servicio. Sí, o sea, Gabriel pregunta si el impuesto a las ganancias eh, eh, es progresivo. Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias, uno lo en este caso particular, porque el impuesto este es muy loco, porque el impuesto se hace en función de lo que se supone uno va a ganar, ni siquiera es como ingreso bruto. El ingreso bruto uno, digamos, aporta en función de su balance, ¿no? ¿Qué rendimiento tuve en determinado periodo? ¿Me corresponde tanto? Bueno, pago tanto. En el impuesto a las ganancias es como que uno proyecta cuánto va a ganar y en función de esa proyección es lo que va a imponer en muchos casos.
Y con respecto al sueldo, se supone que el sueldo no tendría que tributar, que de hecho, digamos, no tributa hasta cierto punto. Claro, sí. Vieron que pusieron mínimo no imponible y si uno gana por encima de eso ya tiene que aportar ganancias, ¿no? Es como que, a ver, es medio loco, es Es medio tirado loco. de los pelos, porque si un profesional que estudió en la UBA, no en una universidad privada, se recibió y gana un poco más, o sea, supera ese margen, o sea, está obligado a pagar ganancias, o sea, que le tiene que pagar un impuesto al Estado por haber estudiado y poder ganar un poco más. Exactamente. Es que en realidad uno tiene que pensar que ese impuesto, sobre todo esto al sueldo, que sería el cuarto grupo de impuesto a las ganancias, es, digamos, no es un impuesto tan viejo. A alguien se le ocurrió en determinado momento y decir, a ver, el sueldo medio en Argentina, yo pongo valores que se me ocurren a mí, ¿no? El sueldo medio en Argentina son 10.000 pesos. Significa que una persona con 20.000 pesos vive relativamente bien. Por ende, aquellos que ganen más de 30, a eso los vamos a, le vamos a cobrar un impuesto. Porque se supone que con esa cantidad de dinero que le ingresa, tiene de sobra, entonces tiene que, digamos, ayudar, porque esa es la palabra, ayudar al que no tiene. Pero el problema es ese. El que tiene que ayudar al que no tiene es el Estado. Claro. Acá hay un traspaso, ¿no? La gente que tiene la posibilidad de ganar muy buen dinero, ¿qué hace? Aporta al Estado para que ese dinero vaya a quien que lo necesita. Y el problema no es en realidad el que lo necesita, el problema es el Estado que administra tan mal que lo que hace es un pase de dinero prácticamente. Porque el Estado no tendría que entrar en ese juego de imponer en el sentido del impuesto, al sueldo, porque no tiene sentido, no tiene, pero como decían en mi época, no tiene gollete. No tiene gollete. Es más, hasta cobran impuestos a las... Bueno, ahora yo no sé, hasta un momento se había planteado que los jubilados también paguen impuesto a la ganancia cuando su jubilación iba por encima de determinado monto. Y no sé si eso está, no sé si eso está. Pero fíjense hasta qué punto se llegó a plantear esto del impuesto a la ganancia, que una persona jubilada que ya no produce, y que lo que gana es lo que, bueno, evidentemente hizo durante todo su periodo activo, y que no es que eligió, el Estado le dijo, bueno, vos vas a ganar esto, en función de lo que hiciste, y resulta que llega un momento en que el jubilado tiene que pagar impuestos. Y ustedes fíjense cuando yo digo esto de cómo se plantea, cómo se ve la función del Estado como si fuera el Estado un empleador, un empleador, alguien que toma a gente para que trabaje para él. Porque los mismos elementos que están en condiciones de dirigir, de pautar las normas, los mismos políticos, digamos, son reticentes en cuanto a esto del pago de ganancias. Es más, el Poder Judicial no paga ganancias. No paga ganancias, no. ¿Y por qué no paga? Porque, Gustavo, yo conozco personas que trabajan en relación de dependencia por un sueldo inferior a lo que se exige para pagar ganancias, ¿verdad? Pero cuando hacen horas extras, que muchos hacen horas extras, supera y entonces le caen y le cobran ganancias por las horas extras que trabajaron. Entonces, ¿qué hacen? No trabajan, no hacen más horas extras porque se lo lleva el Estado. Pero es tan lógico eso, es tan lógico que, a ver, a no ser que la persona que
hace horas extras para darle al Estado tiene un cariño, un afecto hacia el empleador, que se lo está haciendo de favor, digamos, porque está produciendo gratis, ¿no? Está produciendo gratis, Claro, claro. no tiene mucho sentido. Es tan simple el concepto, pero bueno, así todo, ustedes fíjense cómo esta situación acá en Argentina se da. Y como bien decía recién Andrés, ¿no? Con respecto a lo que es el costo de las cosas. Esto de los impuestos hace incluso que la economía entre en una situación de encarecimiento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene impuestos de esto, impuestos de lo otro, impuestos de aduana, impuestos de flete, impuestos de... Bueno, impuestos de los impuestos, de los impuestos, de los impuestos. Y en definitiva, si uno se pone a pensar, dentro de los impuestos que hay, el IVA, que es uno de los impuestos, que es el impuesto al valor agregado, digamos que, bueno, uno lo puede entender. Yo produzco algo, materia prima, tiene un costo, le agrego un margen de ganancia en función del ámbito de cómo es la economía financiera del país, y le agrego un impuesto, el IVA, que es el valor agregado, es decir, todo lo otro que yo a esa materia prima le incorporo y que es intangible, que no lo veo, pero que para que esa materia prima llegue al consumidor, tiene que pasar por ese proceso. Y bueno, y ahí se terminaría, digamos, la carga impositiva para un producto. ¿Está? Y no más, y no más. Acá en Argentina, por ejemplo, se cobra el 21, hay otros países que se hace el 15, otros el 10, otros el 11. Y el impuesto del IVA, bueno, es un impuesto que pagamos todos, nadie se priva del IVA, ¿no? Salvo que, bueno, evadan. Y acá es donde se produce precisamente la contraoferta, digamos, ¿no? Es tanta la carga impositiva que muchos comerciantes utilizan artilugios para evadir. Por ende, el Estado recauda menos, y al recaudar menos pone más impuestos, y la persona cuanto más impuestos tiene, más evade, precisamente porque no puede soportar la carga impositiva. Entonces, evidentemente pareciera que no hay un criterio lógico en esto de la carga impositiva. Uno puede decir, bueno, listo, entonces que pongan uno solo, pero no es cuestión de poner uno solo. Porque primero hay que ver cómo está montado el Estado, la estructura del Estado, Claro. Cómo está montado para soportar un solo impuesto. Ustedes imagínense que de golpe viene alguien y dice, bueno, a partir de ahora se paga nada más que el 21% de IVA y no hay más impuestos. Olvídate de la salud, olvídate de la educación, olvídate de todo lo que pueda producir el Estado, olvídate. Olvídate del Estado como un lugar en donde la gran mayoría del país trabaja. Hay provincias en donde casi el 100% de la población activa trabaja del Estado. Claro, sí. San Luis, por ejemplo. ¿Está? Uno puede decir, pero San Luis va bien. Bueno, yo no digo que no ande mal. Evidentemente San Luis está bien administrado, el Estado administra bien, ¿no? Convengamos que, por ejemplo, hay países como Suecia, en donde el Estado tiene mucha presencia. Le saca mucho porcentaje al sueco en cuanto a lo laboral. Pero todo lo que aporta al Estado, el sueco prácticamente lo que le queda es para comer. Y con eso le alcanza y sobra, porque el Estado cubre todo. Claro, hay una presencia. Hay una exactamente, hay una presencia fuerte del Estado, en donde uno se enfermó, llamó por teléfono y tiene la ambulancia y va donde tiene que ir y tiene los mejores médicos y tiene... Es decir, el Estado en ese sentido está muy presente. Digamos, vos me aportás, pero lo que vos me aportás, acá lo tenés. Claro. ¿Se entiende? Bueno, acá vos me aportás, gracias por lo que me aportás. Y después vemos. Sí, es un problema. Porque esto es como que, a ver, al ir entre generación y generación, ir dándose, llega un punto en que uno se habitúa, se acostumbra y es tan normal que no le parece raro, ¿no? Que no le parece raro. Y bueno, y uno va haciendo la vida,
así como la va haciendo. Y en realidad, digamos que pasa por otros planos también, ¿no? Por eso yo digo, todo cumple ciclos, uno más rápido, otro menos rápido, y yo pienso que Argentina va a empezar a cambiar todas estas cuestiones, porque todo esto que nosotros estamos viendo años atrás, pero no se veía ni por las tapas. No. Entonces ahora es como que quedan más descubiertos un montón de situaciones. Entonces de a poco es como que se va despelachando, ¿ve? Cuando uno se quema, va a tomar sol, ¿no? Y le empieza a salir la piel nueva, que la vieja, bueno, de a poquito se va sacando la vieja para que venga la piel nueva. Y bueno, yo pienso que va a tener su tiempito, ¿no? Argentina, para que tenga nuevamente piel nueva y sea un país medianamente serio. Obvio que el entorno mucho nos favorece. Sudamérica está catalogada como digamos, el continente de la corrupción, de cada cual hace lo que quiere. Pero bueno, con el tiempo yo calculo que eso se va a modificar, se va a ir modificando, porque es algo que tiene que ver precisamente incluso con la evolución de las comunidades en ese sentido. Uno póngase a pensar, hace 30 años atrás nadie se iba a imaginar que Corea del Sur, Vietnam, India, Singapur, todos esos países estén dentro de la economía mundial y que estén hoy con una calidad de vida tan elevada. Y bueno, lo lograron, ¿no? Lo lograron. Y bueno, en función de eso uno puede plantear que con el tiempo Sudamérica pueda llegar a estar en una situación análoga en ese sentido. Y por lo pronto empezar a no padecer tanto estas cuestiones de los impuestos. Vamos a la próxima. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, las categorías que estábamos hablando recién del impuesto a las ganancias. La primera categoría, renta del suelo. Bueno, digamos que esto es lógico en cierta medida, ya que, bueno, uno tiene la posibilidad de tener una renta, ya sea por alquiler o campos o lo que fuere, y bueno, que por la explotación de eso se cobre un porcentaje de impuesto a las ganancias. De todas maneras, uno tiene que pensar, ¿no? Que en este caso en la renta del suelo, y más pensando en la parte agropecuaria, en lo agrario, a veces se complica esto. ¿Por qué? Porque esa producción que uno estima no aparece precisamente porque, y porque en aquellos países en donde se basa, digamos, la economía en lo que es materia prima, está muy supeditado a lo climatológico. ¿Se entiende? Aquellos países que no tienen industria, que no tienen producción, que no tienen valor agregado a lo que producen, evidentemente a veces están muy sometidos a rigores climáticos. Y de hecho lo vemos acá. Acá cuando no hay sequía hay inundaciones. Y eso afecta mucho la tierra, el campo. Por ende, la renta que uno supone que va a obtener de eso no es lo que proyectó porque, bueno, se inundó todo el campo, o la sequía le destruyó todos los cultivos, que ese es un problema. Ese es un problema precisamente de los países que asientan su economía en las materias primas, ¿no? Y no en la producción. La segunda es renta de capitales. Bueno, yo alquilo algo, tengo mi departamento, lo alquilo y bueno, por eso tributo un impuesto en función de lo que se supone que voy a ganar en determinado periodo de tiempo. La renta de las empresas lo mismo. Acá cuando dice auxiliares de comercio se refieren a los consignatarios, a los que hacen remates, a ese tipo de personas que en función de su trabajo cobran comisiones y en función de esas comisiones a lo largo del año se supone que van a tener una renta y esa renta es la que tributarán proporcionalmente. Y la cuarta, perdón, es la que estuvimos hablando recién, que es la renta del trabajo personal, que es la que más hace ruido, Pero bueno, ya como decimos, ante la necesidad del Estado, y bueno, miren, yo vivo en Avellaneda, ¿no? Y es más, no sé si todavía sigue,
pero hasta hace 6 años, 5 años, creo, sí. Dentro del impuesto municipal yo pagaba un porcentaje mínimo, creo que el 0,01, no sé, que iba para la provincia de Santa Cruz. ¿Para qué? No sé. Pero el impuesto. Dentro del impuesto del municipal había una mínima parte que iba a la provincia de Santa Cruz. Bueno, uno sabe por qué, pero digo, fíjense cómo se maneja caprichosamente estas cuestiones de los impuestos, ¿no? Que vos se lo aplican, y no es que si no lo pago, está bien, no lo pagué, así como no lo pagás, vas a tener las consecuencias. Porque los impuestos en realidad... ¿Cómo se justifica este impuesto, profesor? ¿Cómo se justifica? No sé. ¿Sabes por qué? Porque las tasas, sobre todo las tasas, según las necesidades, por ley sale y se aplica. Es un fondo de ayuda a la provincia de Santa Cruz. Entonces se aplica esa tasa dentro del impuesto y uno la tiene que pagar. Y sí, es injusto, pero la tiene que pagar. Sí. Que va a decir, no, no la pago, pero está dentro del impuesto, así que va en el impuesto y la tenés que pagar. Ahí, o sea, no sé, es inconsulto si se quiere, ¿no? Claro. Porque se supone que son, estas tasas son de ayuda y van precisamente para mitigar las urgencias. Pero por ahí tiene mucho más sentido como en una época, el famoso impuesto que se le cobraba a los automóviles, esto de la docencia, ¿no? Que uno tenía que tener la estampillita pegada en el auto, que era precisamente un impuesto que se pagaba para, bueno, sostener en este caso el tema de la educación. Bueno, uno puede decir que eso es mucho más loable, ¿no? Claro, Pagamos ese impuesto a un impuesto mínimo, aunque vaya a la provincia de Santa Cruz. ¿Qué tengo que ver yo de Avellaneda? ¿No? claro. Pero bueno, planteado así y así estaba dado. Mucho no se podía patalear, como quien dice. Así que así son las cuestiones a veces con las tasas, ¿eh? Porque ya les digo, es por ley y salen, punto, se terminó ahí. Bueno, vamos a la próxima plaquita. El IVA, que recién estuvimos haciendo un comentario, 21%, eso, bueno, los valores o los porcentajes, digamos, se van viendo en función de las necesidades. Hubo una época que, creo que en la época de Macri se habló de lo que querían bajar al 15%, que bueno, después no pasó nada. Sí hay un beneficio, creo, jubilatorio, donde hay una devolución del 5% del IVA a aquellos jubilados que compren con la tarjeta que tienen, que bueno, ahí dentro de todo, digamos que hay una visión un poco más solidaria en cuanto al beneficio que le dan a los jubilados acá en este país, ¿no? Que bastante mal la pasan porque trabajan toda su vida pagando y después se jubilan para, qué sé yo, terminar sus días de vida de la mejor manera posible y siguen sufriendo lo mismo, ¿no? Sigue pagando como si produjera. Como si produjeran, sí, tal cual. Y los beneficios, o sea, y ahí es donde se ve precisamente la falta del Estado, ¿no? Porque las coberturas no son acordes, y las necesidades cuando surgen son porque hay una necesidad más personal que del jubilado. Esto tiene que ver con esas cuestiones que el político aparece en épocas de votos, ¿no? Entonces, cuando la necesidad es personal de la persona, ahí aparecen todos con toda su bonomía, ¿no? Y cumpliendo lo que tendrían que cumplir en épocas comunes, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, se van en el discurso en este sentido. Pero bueno, convengamos que es así, o sea, uno vive en estas condiciones, nació en estas condiciones, y ya les digo, se modificará y algún día se va a modificar. Aparte por un hecho sencillo, cada vez hay más, el pensamiento cada vez tiene más evolución, ¿no? Hay más gente que comienza a entender y a
comprender y a darse cuenta de algunos aspectos, y eso motiva que a la larga se puedan ir modificando actitudes. Y bueno, uno siempre tiene esa esperanza de que esas actitudes se vayan modificando, siempre pensando en el bien común, siempre pensando en el bien común. Vamos a la próxima pantallita. Ingresos brutos. Bueno, este es otro ingreso o otro impuesto que tiene que ver en función de lo que uno produjo, ¿no? Todo lo que yo, toda la ganancia, si se quiere, o todos los ingresos que yo tuve durante mi ejercicio, bueno, a partir de ahí yo eso, un porcentaje, va precisamente a ser recaudado por la AFIP, en este caso, que es lo que forma las arcas del Estado, ¿no? Aquello que nosotros vamos a contribuir para que el Estado siga cumpliendo con su rol específico. Ojo, el Estado siempre va a necesitar de los aportes. Sí. ¿Está? Acá el problema es cómo administro esos aportes. Porque ya les digo, si uno lo administra bien, listo, fenómeno, somos todos amigos. Pero a veces uno ve que esa administración no es lo suficientemente prolija, ¿no? Como para decir, bueno, yo me esfuerzo, trabajo, soy la parte productiva, hago mi aporte a la sociedad para que todo se mantenga dentro de un razonable convivir. Pero bueno, a veces uno eso no lo ve, no lo ve. Y eso es lo que a veces hace ruido. Bien. Próxima plaquita. Esto con respecto a los ingresos brutos. Bueno, el trabajador en relación de dependencia es muy loco, ¿no? Yo no pago ingresos brutos, pero me cobran impuesto a las ganancias. Es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido. Pero bueno, lo que pasa es que, digamos, el impuesto a las ganancias tiene un tope, ¿no? En cambio, el ingreso bruto es lo que yo gano. Y sobre los porcentajes. Hay diferencias en ese sentido, ¿no? Que yo todavía, o mucho, o la mayoría de los que trabajan en relación de dependencia, no pagan impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Entienden? Porque no llegan al tope, entonces, bueno, no pagan. En cambio, si tuvieran que tributar ingresos brutos, ganen lo que ganen, después del ejercicio, un porcentaje tendría que ir como impuesto. ¿Está bien? Cosa que no sucede. Cargos públicos, tampoco ingresos brutos, y las jubilaciones y pensiones, tampoco ingresos brutos. Próxima plaquita, así ya vamos terminando. Contribuciones especiales. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de las tasas y esas cosas. Hay algunas contribuciones que tienen que ver precisamente para sostener, digamos, para sostener la obra o para sostener la estructura que se está utilizando que corresponde al Estado. Por ejemplo, el tema de peaje, ¿no? Los peajes, si bien ahora se están, digamos, no son del Estado, sino que son privados, las concesiones cobran un peaje, pero bueno, de ese cobro hacen una devolución al Estado y las empresas de peaje, digamos, se avienen a tener las condiciones de las rutas o del tramo que le corresponde en óptimas condiciones. Bueno, digamos que medianamente se cumple, podría estar seguro. Y por ahí, con un Estado eficiente, podríamos tener incluso hasta peajes gratis, ¿no? Porque no habría necesidad de tener una concesión. Pero bueno, ahí tienen que ver estas cuestiones que tienen que ver, que es con el manejo del dinero y cómo se administra y por dónde pasan los beneficios, digamos, ¿no? Después, bueno, contribución de mejoras. Generalmente ustedes vieron que, por lo menos a mí me pasó, yo cuando era chico y
dieron a poner las cloacas en aquella época. Bueno, está bien, uno pedía la cloaca, pero a la tasa municipal había que pagar un plus por el derecho de cloaca. Está bien, uno paga, pero va a tener el beneficio de la cloaca. Lo mismo que cuando pavimentaron el frente de mi casa. ¿Está bien? Hubo que pagar un plus para que lo pavimenten. ¿Está? Es decir, uno pagaba esa diferencia, pero sabía que eso estaba en función de la mejora que se estaba dando en el barrio donde yo vivía. ¿Está bien? Y después, bueno, otras contribuciones, como dice ahí en la gráfica, que son las contribuciones parafiscales. Y esto es el ejemplo que yo di de ese porcentaje mínimo que iba a parar al gobierno de Santa Cruz. Bueno, estaba en emergencia Santa Cruz y había que ayudarlo. Bueno, yo fui uno de los que ayudó a que Santa Cruz esté hoy como está. ¿Cómo está? La verdad que no sé. Según por lo que dicen, no está mucho mejor de lo que estaba antes. Pero bueno. Mejor no preguntemos. Claro. Así que bueno. Ya, mira, soy de Santa Cruz, de Gabriel. O sea que lo mío... Sí, profesor, soy de Santa Cruz. O sea que lo mío no sirvió mucho para aportar y mejorar el Estado en cuanto a eficiencia, por lo que veo. No, pero bueno, gracias por contribuir a la provincia. No sé dónde puedo parar, pero gracias. Debo un asado, no se preocupe. Bueno, ustedes fíjense, estas son las cuestiones que hacen a las contribuciones. Vamos a la próxima plaquita. Las tasas. Bueno, esto era también lo que yo había hablado al principio, ¿no? De las tasas municipales, que es una prestación que el Estado exige. Tasa de esto, pum. La tasa de alumbrado, barrido de limpieza, quiere poner una tasa por cloaca, y es creada por ley. ¿Está? Se supone que, bueno, estas leyes están consensuadas, no es de manera dictatorial, ¿no? Que un día se levantó, supónganse, el intendente de Avellaneda dice, vamos a poner una tasa por los árboles que tienen más de 3 metros. ¿No? Y ya está. No. Evidentemente, cuando se va a plantear una tasa, tiene que tener un porqué y tiene que ver, qué se va a hacer con esa tasa que uno está contribuyendo. Si bien algunas tasas dentro de lo que es el esquema económico de la región, del país, del municipio, no inciden mucho, pero bueno, es una manera también de recaudar. Esto es así, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito, dar toda la misma bolsa. Entonces, llegado el momento, uno ve que la bolsita está bastante llena. Ahora, ¿qué hacemos con la bolsa? Y bueno, la idea es tratar de administrarla de la mejor manera posible. ¿Está? Bien. Vamos a la próxima placa. Bueno, esto es el monotributo. ¿Está? Que el monotributo, fíjense, ¿no? Se puede decir que no estuvo mal acá el momento que se lo pensó. Porque evidentemente había mucha gente marginal fuera de, digamos, el mercado económico, laboral, porque evidentemente no trabajaba bajo relación de dependencia. Pero sí generaba determinada producción, sí generaba movimiento de dinero. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no darle a esta gente una posibilidad de que entren dentro de un marco legal? Y bueno, dijeron, vamos a hacer un monotributo, es decir, que en poquitos tributos, ¿no?, se concentren todo lo que necesita esa persona en función de la tarea que realiza. Y ahí es donde se generó precisamente este monotributo, que uno si lo piensa, digamos, ¿por qué esto no se puede llevar al plano de las grandes, del país en general? ¿No? Generar un solo tributo donde ahí queden establecidos todas lo que se quiere cubrir con ese
con ese tributo. Entonces, ese monotributo, digamos que está dividido en dos partes, uno que tiene que ver con los ingresos brutos y la energía consumida, o sea, si utiliza luz, si no utiliza luz, y el ámbito o la superficie que afecta a la actividad que realiza, y la otra parte de los ingresos brutos tienen que ver más con la carga previsional, ¿no? Y con esta carga previsional aporta impuesto a las ganancias, al IVA, lo que hace a la jubilación y al Sistema Nacional de Salud. Significa que en un solo monotributo la persona aporta para todos estos ítems, ¿está? Que me parece que en su momento estuvo bien pensado, ya que ya les digo, había un gran porcentaje de gente que generaba recursos, hacía movimientos de dinero, pero ese movimiento de dinero no quedaba registrado dentro de un marco legal económico. Y a través del monotributo se logró esa instancia. ¿Está? Bien, vamos a la última placa. Y esta es la placa de la reflexión, ¿no? Y acá Thomas Jefferson, uno de los presidentes de los Estados Unidos, dice: informa a nuestros compatriotas de que el impuesto que se pague con el propósito de educar no es más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, sacerdotes y nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia. Sabias palabras, ¿no? Sí. Esto hace reflexionar, ¿no? Que cuanto uno más educado esté, cuanto más conocimiento de su contexto, de su entorno, las decisiones van a ser mucho más justas, ¿no? Van a ser mucho más puntuales. Y bueno, ahí como dice nuestro amigo Jefferson, en realidad le tiró la pelota, ¿no?, al pueblo en ese sentido, que es el que tiene que tener esa capacidad en cuanto a la posibilidad de elegir bien y de capacitarse, ¿no? De estudiar. El estudio es la llave de todo. Por más que quieran que digan lo contrario, por más que pongan millones de ejemplos de gente que no estudió y es multimillonaria, porque es una cuestión económica ser multimillonario. Pues yo, sin estudiar, puedo robar un banco y soy multimillonario. Pero bueno, esto va más allá del plano económico. Esto es en función de yo, educado, puedo tomar decisiones, y esas decisiones no solo me incumben a mí, sino también al entorno, a lo que me rodea, a mi contexto. Y bueno, en función de eso, esta premisa de Thomas Jefferson. Listo, chicos, terminamos por hoy. Creo que esta es la última clase. Cualquier cosa yo les dejo en el tablón del Classroom. No quedaba otro. Si hay algún otro encuentro. ¿Está? Gracias. Pero no hay ya. De nada, Ana. Sí, Martín, ¿qué decías? No quedaba después una otra clase más. Creo que esta era la anteúltima. No hay más contenido. Si querés, armamos una, Martín, y la hacemos. Ah. No hay- ¿No va a haber así clases para responder consultas? Y mira, las clases ya están expuestas. Las del BCE, que son los miércoles, creo que hay a la mañana y a la tarde. Y ¿Hoy? ahí se responden las consultas. Sí, ¿a qué hora es? ¿A Por las eso, 6? sí, creo que hay una a las 10 y otra a las 18, me parece. Tenés que entrar al Classroom Bien. de BCE y ahí te dicen los horarios. ¡Chao, profe! Sí. Ahí está, ves, la de tutoría Está bien. 2030. Gracias, Gabriel. Ahí haces todas las consultas que vos necesites. Sí. ¡Chao, Ahora profe! de repaso. Chao, Fede, cuídate. Cuídate. No hay aula de repaso, Andrés. Se puede armar, no hay ningún problema, pero no tiene aula de repaso.
Por eso digo, estén pendientes al perro, porque por ahí antes de lo que sean los exámenes, puede ser que haya una clase especial, ¿ah? En función a los contenidos. O sea que después de esto vamos directamente a los exámenes, que nos van a avisar, supongo. Exactamente, en teoría sí. Ok. Gracias, Gustavo. No, de nada, Ana. Nos ¿Los estamos exámenes viendo. los dice usted o la institución? La institución. Bien. Chao, Bueno, Vale. profesor, Cuídate. muchas gracias por la clase y gracias por los Bueno, impuestos muchas a Santa Cruz. gracias. Chao, profesor. Muy bien, Gabriel. No hay problema, no hay problema. ¿Veis? Parte mía ahí. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Chao. Chao, hasta Chao. luego. Bueno, listo por hoy entonces.